Hola, hola, ¿qué tal, familia del corazón? Qué gusto estar con ustedes. Es viernes y hoy toca. Hoy toca estar aquí. Un ratito por lo menos, una horita vamos a estar aquí presentes. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Gracias por tiempo y espacio. Y el tema de hoy, QFS. Esta era dorada va a cambiar tu vida para siempre. Libertad para todo el mundo. Hablando de libertad, pues estamos hablando también hoy, 15 de septiembre, se festeja acá en México el Día de la Libertad, cuando se firmó la Guerra de Independencia, se ganó. Y luego pasamos a ser esclavos otra vez, pero de otro sistema, ya no de los españoles, sino ahora de otro lado. No es cierto, un abrazote amigos de España también, buenas noches por allá a todos, se les desea buen karma para todos. Vale. Bueno, me he encontrado con muchas cosas curiosas también. Me salí una vez de un grupo de Telegram porque estaban hablando pestes de los mexicanos que nos decían que éramos como animales. Y dije, no, pues aquí hay mucho racismo, mejor ahí nos vemos. Sigan con su despertar. Era un canal pues para la luz, imagínense. Pero bueno, el día de hoy entonces quedamos aquí. Bienvenidos todos los que van llegando. Abrazote grande de mi corazón al suyo, familia linda. Ok, esta nueva era, no nueva era, no me confundan, no me malinterpreten, porque luego salen con que ya Alejandro es de la nueva era, esa pseudo religión o pseudo secta o algo así que está pasando. No, nada tiene que ver. Quien crea que la nueva era, quien hable de la nueva era, está metido en una onda ahí medio extraña, donde todos son veganos y todos alaban al gran espíritu, nos llaman, luego les dicen pachamamos y todo esto. No. Nada que ver, absolutamente. El mundo se ha regido por diferentes eras. En época de Cristo estábamos en la era de Piscis, pasamos a Acuario. ¿Vale? Ya arranca. El arranque se puede decir que tiene ya varias décadas. De inicio, no es, vamos a pensarlo que no es, por favor, quiero que lo entendamos así. No es una línea marcada de tal fecha a tal fecha es una era, de tal fecha a tal fecha es otra. No. Va poco a poco disolviéndose una era para entrar a otra. Se van entremezclando. Se cree que empezó a entrar más la energía de la nueva era, bueno, la era de Acuario, dejando la vieja de Piscis, por ahí de la década de los 40. En ese entonces se empezó a ver unos cambios importantes, interesantes para la humanidad. Si recuerdan, pues hubo cada cambio de era, hay un hecatombe fuerte, hay una ruptura, se rompe algo viejo para entrar a algo nuevo. ¿Qué pasó en los 40? Pues ahí está la Segunda Guerra Mundial, nada más fue como diciendo, de aquí para adelante, ¿no? Quizá no se ha notado mucho. A lo mejor van a decir, bueno, pues no se nota, Alex, cuánta liberación, cuánta gente despierta y linda después de... No, de hecho, después de esa guerra hubo muchos cambios importantes dentro de la espiritualidad, dentro de toda la cuestión del mundo. Dijo, pues esto ya no vale la pena vivir aquí, solamente hubo un crecimiento muy grande a nivel espiritual, ¿no? Algo solamente así nos tenía que mover. Qué triste, ¿no? Que haya sido solamente a través de una guerra de ese tamaño se haya tenido que mover la conciencia de mucha gente. Cada circunstancia de la Tierra por la que atravesamos nos vuelve más fuertes. Es muy cierto el dicho que dice, bien dicho, que, vamos, en lo que no te mata te hace más fuerte. Nos tuvieron encerrados 2 años. ¿Qué creen? Quien no pudo, quien estaba muy débil o que dijo hasta aquí llegué, ahí su línea de tiempo llegó. Posiblemente haya habido un acuerdo prenatal en el cual dijo yo cuando llegue a esta situación, ahí llegó mi tiempo y me voy. ¿Para qué? Para ayudar mejor. Porque todos los que trascendieron en esa época de entre 2021 y 2020 2022 se cree que están reencarnando en bebés con otro chip, con fibras de ADN más abiertas o más cantidad de ADN, de hebras. Se cree que tenemos 2, nos limitaron a 2 hebras de ADN. Y que estos pequeños que que están naciendo a partir después del encierro, se cree que son muchos de los seres que trascendieron en el encierro, pero vienen ahora con más fuerza para ayudar.
Viene supuestamente, ahí les va una noticia que tiene mucho que ver con esto de la era, no me estoy saliendo de tema. Se cree que nos van a querer volver a encerrar, van a fingir que hay otra vez el bicho u otro bicho. Entonces, son buenas y malas noticias. Malas noticias para quien se compró el numerito, ¿vale? Porque, me voy a tener que volver a poner la aplicación del brazo, qué miedo, me voy a encerrar. Qué pena y qué mala noticia para ti, si tú te lo estás comprando de ese modo. Ojo, también mucha gente que se la compró al principio, ya no se la vuelven a hacer. Ya están más entrenaditos, ya saben que los que no les creímos nada desde un principio, pues tuvimos que seguir su jueguito, ¿no? Pero bueno, aquí andamos. El punto es que muchos ya no se la compran, ya no les van a creer, y eso es lo importante de que vuelva a pasar algo así. ¿Por qué importante? Se cree que los de la Alianza, los sombreros blancos, los que están jugando derecho, se cree que incluso ellos tienen que ver parte de este encierro. ¿Por qué? Porque requieren que la gente esté guardada en su casa para poder meter el EBS, que es para los que no saben qué es el EBS, los que no me siguen en el canal de Telegram, voy a decir por acá, Emergency Broadcast System, sistema de transmisión de emergencia, donde va a ser revelado toda la verdad vía televisión, vía radio, no va a haber internet. Le llaman el gran apagón. Ojo, también me han dicho, vale, ¿qué podemos hacer sin unos días sin luz? No, tiene que haber luz porque si no, ¿cómo carajos se van a hacer esa transmisión por los medios masivos? Va a haber luz. Posiblemente no haya internet, es lo más probable, ¿vale? Y si se aprovecha esta circunstancia que nos quieran volver a encerrar, pues va a ser para los muy dormiditos, los que todavía, los normies, que creen que todo esto es real, lo que les cuentan en la tele, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que estos normies van a estar en su casa, guarecidos y aterrados, y ya no va a haber televisión, van a pasar la transmisión del EBS, donde va a ser revelado toda la verdad. Alégrense porque si eso pasa son buenas noticias, de verdad. Quiere decir que vamos avanzando a pasos agigantados a partir de ese punto. Puede ser que no se permita, que no les dejen, que se cambie la jugada y no les permitan meter su engaño otra vez y se vea de otro modo, ¿vale? Pero hay rumores de que se cree que llámese los galácticos, llámese la Confederación Galáctica, los de la Alianza, los de X. Se cree que va a ser un juego, un show para que se genere que vuelvan otra vez los que están dormidos, regresen a su casa y escuchen el EBS. Si es así, va a despertar muchísima más gente. Y muchos de los que no se lo van a comprar, ya saben y les estoy avisando de una vez que es lo que muy probablemente pueda pasar. No se aterna que voy a comprar medicamentos, mi comida y voy a comprar un montón de cosas. Tengan lo necesario, nada más. Cualquiera puede hacer no. Ahora, si va a ser un encierro, les puedo asegurar que no va a ser un encierro más allá de 10 días. Asegurando entre comillas. Nada está garantizado, no está jugado en juego, pero es probable que sea un encierro pequeño. Para meter el EBS y ya. Tengan en su alacena, su despensa, tengan algo preparado para unos 15 días, 3 semanas, no más. O sea, cualquiera puede comprar un montón de preferencia, pues no va a quedar otra, pero latas, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿a qué tiene que ver? Porque es un siguiente avance, es parte del evento. Esta era dorada que empieza va a requerir de la concentración y que estén despierta mucha gente. Entre más gente está despertando a darse cuenta de la verdad, la gente que está vibrando ya de una tercera, una cuarta dimensión vibracional. Estamos hablando que alguien lo ha repetido en varios videos. Tú despiertas a una cuarta dimensión vibracional cuando ya te cuestionas todo. Ya no te compras tan fácil la idea de que te vende tu religión, tu político o tu gobernante, es lo mismo, o la ciencia. Estás despertando y estás vibrando en una cuarta dimensión mental, que es vibracional también. Y ya una espiritualidad más avanzada de estar en amor, en paz, en bien con los demás, estamos hablando que estás vibrando en una quinta dimensión, que se requiere buena cantidad de participantes vibrando en una quinta dimensión para que todo esto vaya ascendiendo bonito. Y bien, vale. ¿Qué tiene que ver? Como hace rato nomás se había dejado el título con esta era dorada, va a cambiar. Ok, le puse QFS porque tiene un papel súper importantísimo el sistema cuántico financiero. Se llama, después de que es posible que le cambien la F por alguna otra sigla,
porque no solamente va a ser un sistema cuántico financiero, sino que va a regir muchas cosas esta supercomputadora cuántica, ¿vale? Y no es una computadora cuántica, es la computadora cuántica. Habrá unas réplicas, ¿no? Allá en Google, creo que IBM tenía la suya que le fue confiscada por los sombreros blancos, se iba a utilizar para el mal. Esta computadora cuántica se las decomisaron y todas las demás estaban, que tenían ya preparativos también para hacer el mal, junto con se hackearon y se unieron en una. O sea, todos los que gastaban su dinerote en hacer un montón, una computadora cuántica para usarla para su beneficio propio y no para la humanidad, fue hackeada y tomada por los sombreros blancos y el cerebro central del QFS. ¿Qué va a pasar con esto? El QFS, entiéndanse bien, por favor, quiero que quede bien claro esto. No es una computadora como la conoces, no es un ordenador normal, no. Esta computadora, supercomputadora cuántica, tiene la capacidad, es como les diría yo, de poder ver en esta dimensión y en otras. Cuando tienes esa capacidad es como un aparato que tiene abierto su tercer ojo, por decirlo de ese modo. ¿Qué va a suceder? Que tiene la capacidad de ver quién eres, por dentro, por fuera, cómo vibras. Sabe si una persona que es llevada a juicio es inocente. Sabe quién hace trampa en las elecciones. Ya no va a haber. ¿Vale? Entonces fíjense lo importante y trascendente que es. Es una herramienta, no es un cambio de computación, sistema computacional, no. Es una herramienta evolutiva. Este parteaguas nos va a dar la pauta para hacer una evolución en la humanidad. Así de importante es. Vale, por ahí vamos. Capichi. Entonces fíjense que si tenemos una herramienta de ese tamaño, sería obsoleto totalmente las cuestiones jurídicas, porque se sabría, por medio del sistema cuántico, quién es culpable y quién no. Tiene la capacidad de leer tu corazón, tu intuición, quién eres, si eres buena persona o no eres. Por eso se va a conectar con Gesara Nesara. Se va a conectar cuando la gente quiere intercambiar sus bonos, sus billetes. Sabe quién se lo merece y quién no. Quién va a ser útil y quién no va a ser útil. Quién quiere utilizar realmente ese dinero para el mal. Entonces, obviamente no les van a cambiar nada. Vas a ver perfectamente bien el sistema cuántico, quién eres. ¿Y para qué estás queriendo todo ese dinero? Vas a ver si eres merecedor de Nesara, Gesara o no lo eres. ¿Vale? Entonces aquí me han dicho, oye Alex, fíjate que yo me puse la aplicación en el brazo, a lo mejor por eso ya no me van a querer dar Gesara, Nesara. No tiene que ver, al contrario. Tuviste que hacerlo, mucha gente tuvo que hacerlo porque le condicionaron, si no ya no podía trabajar o ya no dejaban entrar a sus hijos, no podían viajar. Y bueno, en fin, no fue tu culpa. Y nunca lo fue. Entonces, pero sí van a ser castigados los que obligaron a todo el mundo a hacer algo así. Ok, bienvenidos todos los que van llegando. Un abrazo grande de mi corazón, es suyo. Vamos con los comentarios. Por acá vamos a ver. Acuérdense que hacemos juntos este programa. No me estoy haciendo guaje, pero me gusta que participen y yo los voy contestando aquí como voy pudiendo, ¿vale? También dice Romy, El Salvador también está festejando hoy su independencia. También, curioso. No sabía, Romy, gracias. También están celebrando su independencia. Pues felicidades a República del Salvador, hombre, con todo gusto, qué bonito, los hermanos de allá. Ok, abrazos desde Bogotá también, Roberto. Ok, por acá no veo preguntitas, pero ahorita les vamos. De todos voy mandándoles saludos a todos, un gusto escucharte, gracias igualmente, Elcita. Dice Carmen Garay, buenas tardes, recibo un gran abrazo de luz. Con los seres que han cometido delitos feos en la humanidad en estos nuevos cambios. Pues mira, dependiendo de la calidad, del tamaño de crimen que hayan cometido, Carmen, y para todos les digo esto, obviamente estas personas no van a tener Gesara Nesara hasta que no se arrepientan o paguen sus culpas. Vamos a poner que una persona delinquía porque era drogadicto para conseguir para drogas, pues primero habrá que rehabilitarlo y para eso estarán las camas médicas, que también tienen que ver con esta era, no me estoy saliendo de tema, tiene que ver con este cambio de era, la era dorada. Las camas médicas, el QFS son herramientas básicas y principales que requerimos para poder dar este salto, este cambio.
Entonces, todas estas personitas que han hecho mal a la humanidad, pues no les va a quedar otra más que redimirse a sí mismos, pagar sus culpas, y una vez que estén puestos en libertad, podrán tener derecho, por supuesto, a que se hagan esas, si están arrepentidos y no vuelven a... No puedes delinquir. Ahí les va algo bien importante, muy, muy especial. Vamos a separar totalmente el sistema como lo conocemos, bancario, al QFS. Uh-huh. Tiene que ver con las finanzas, sí, pero no tiene nada que ver con un banco. Suponiendo, vamos a pensar esto. Llega un tenedor de bonos a intercambiar sus bonos. Va en la calle, lo asaltan, le quitan sus bonos. Y los ladrones saben para qué sirven e intentan cambiarlos. ¿Saben qué va a pasar? Que en ese momento van a ser arrestados. ¿Por qué? En primera, no tendrán un comprobante donde compra. Independientemente si tiene certificado de autenticidad, independientemente de todo esto, no tiene caso. Aquí lo que se importa es, demuéstrame que compraste esos billetes. ¿Vale? La cuestión aquí es que no van a tener. Y el sistema cuántico va a saber inmediatamente que esos fueron robados y van a ser apresados inmediatamente. Esa es una. Más adelante, ya entrando en función, se cree, por cierto, hay una noticia, se cree que va a entrar en su totalidad el QFS a partir de octubre. Una ballena, un comunicador importante grande, saludos Wolverine, si me estás viendo, mi hermano, comunicó que es probable que en octubre ya entre en todo su apogeo. Ya está jalando simultáneamente con el sistema bancario tradicional. Por eso han agarrado a varios banqueros queriendo lavar dinero. Y a muchos narcotraficantes también. Entonces aquí el punto es de que va a hacer a un lado el sistema financiero SWIFT, como lo conocemos, y va a actuar totalmente el sistema cuántico. Esto es que se elimina la banca, como la conocemos. ¿Qué va a pasar si requieres efectivo y estás hablando de que el QFS es como una, imagínense que es como la nube, ¿no? Donde está el dinero, o un blockchain. Un blockchain que tienes, no atraviesa por el banco. Puede ser la cosa ahí es que puedes mandar criptomonedas a otra persona, pero atraviesa por el banco, se da cuenta, el gobierno se da cuenta que estás haciendo una transacción. Tiene que pasar por el banco, autorizaciones y bueno, realmente sí es un blockchain seguro, pero seguro que se entera el gobierno y seguro que se enteran los bancos, que ahí estás. Y en el momento que tú quieras bajar ese dinero al sistema bancario para meterlo a tu cuenta, ahí el gobierno dice, bueno, me debes impuestos, y el banco te dice, me debes una comisión, entonces ahí está. Eso se va a eliminar. De verdad, el QFS, al jalar nosotros ya en sistema cuántico financiero, lo que va a pasar aquí es que de persona a persona, en segundos, vas a poder enviarle dinero. Digital sí, a lo mejor es un token, pero va a ser un token, todos los que se manejen dentro del sistema cuántico financiero son con respaldo en oro. ¿Vale? Es muy diferente a un Bitcoin que no vale absolutamente nada más que unos bits. Es todo lo que vale tu Bitcoin. Y ojo, van a desaparecer. Yo les puedo sugerir de verdad con toda confianza que la gente que tenga inversiones en criptomonedas mejor se deshaga de ellas porque van a desaparecer. Si no se sustentan esas monedas, vamos a poner, oye, es que yo tengo Ethereum, yo invertí en esto y tengo un montón de lana aquí, ¿cómo le hago? Pues infórmate bien, porque si no se respalda en oro el Ethereum, vas a perderlo, definitivamente. Entonces, no es bueno. Monedas siempre fueron especulativas y se perdió dinero y a veces ganó, pero en fin. El punto aquí es que moneda respaldada por oro, aunque sea digital o física, va a valer la pena. Ahora, quedamos que mandas dinero a alguien en Australia. Por decir, en segundos va a llegar y está en su cuenta de QFS. Olvídate de que ese dinero se tenga que pasar al banco para tu cuenta. No, todos vamos a tener una cuenta en el QFS. Y olvídate del banco. Si necesitas dinero en efectivo, lo podrás sacar. Sí, pero sin que atraviese por el sistema. Ahorita, si atravesaría por el sistema Fiat y tienes que pagar un impuesto, te van a cobrar una comisión. Más adelante no, va a ser totalmente gratuito. ¿Cómo va a competir la banca con algo así? Cuando ya no puede cobrar comisiones, cuando ya no te puede... si en el QFS requieres un préstamo, se te va a dar sin intereses. ¿Vale? ¿Qué banco podría competir con eso? Ninguno. Ninguno, se les acaba el negocio. Punto. ¿Qué es lo que esperamos que pase? Definitivamente, permiso. ¿Qué es lo que realmente esperamos que pase? Y va a pasar antes que temprano. Noticias de la semana es que Irak ya prácticamente está casi en luz verde
ya hubo pláticas con el Tesoro de Estados Unidos, no la Reserva Federal. Y aún así la Reserva Federal, hasta donde sé, ya no está dominada por los oscuros. Pero el Tesoro de Estados Unidos, que es quien se hizo cargo de la Reserva Federal, que son patriotas y sombreros blancos, ya tienen pláticas formales para, en esos documentos, liberar a Irak de sus problemitas que tienen ahí de deudas desde la guerra del Golfo Pérsico. Esto quiere decir que en poco tiempo va a poder fijar Irak una tasa en la cual va a poder revaluar su moneda, y los que tengan dinares, pues felices. Y de ahí se vienen todos, no solamente es uno, y lo importante es que inicie Irak y de ahí empiezan varios. Vietnam también ya anda por ahí, creo que también está con su dong, ya intentando ya fijar una tasa y liberarse de muchas cosas, pero bueno, vienen muy buenas noticias. Esto es parte de la era dorada que viene, esto es parte del cambio, de la liberación real, no la que nos hicieron creer acá en México, en El Salvador, que somos libres. ¿Nos liberamos de qué? Realmente seguimos de esclavos. Nos han hecho creer que somos libres. No eres libre porque no tienes que tener una cantidad de documentos para poder hacer todo. Quieres manejarte en estos documentos, quieres estudiar en estos documentos, quieres, permisos para todo. Todo era un sistema totalmente elaborado y elucubrado terroríficamente para seguir manteniéndonos como esclavos. De todo esto nos vamos a liberar. Vale, vamos con los comentarios, seguimos por acá. Dice Dayana Burgos, hermanito, ¿qué pasará con los que pincharon el brazo? ¿Qué repercusión? Dianita, vamos a poner el personal médico que trabaja como enfermeras, como ayudantes y todo esto que ayudaron, y aunque ellos hayan puesto estas aplicaciones en el brazo, no lo sabían, desconocían y pensaban que le estaban haciendo un bien a la humanidad, recibían órdenes. Hay doctores que también no lo sabían, recibían órdenes. Pero hay directivos que sí sabían y les pagaban dinero por cada caso detectado del bicho que andaba por allá, lo confirmaban y les daban una lana. Y también recibían dinero si alguien lo entubaban. Hay gente que sí sabía lo que estaba pasando, ellos van a pagar ahí muy caro por todo este daño a la humanidad que hicieron. Vale, con eso contesto pregunta de Anita, pues se va a acabar. Mientras se dejen, ojo, no se lo crean, no permitan que en su conciencia caiga, que nos vuelvan a mentir de ese modo. Vamos a seguirles el juego, pero no crean más, ¿vale? Bendecido también María Chanet, también mencionas hasta allá está Colombia. Ok, por acá otro comentario. Bienvenidos todos los que van llegando, ok, gracias con todo el corazón también, para ti. Ok, buenísimo para despertar a la humanidad. Bendecido tarde, ok. Gracias también. Vamos a ver, si no veo otro comentario, vamos a continuar. Gracias por sus saludos, de verdad, bienvenidos, pero intento contar sus preguntas. ¿Qué dice? Hola, un gran saludo, Gran Canaria. Nunca me compré el numerito. No voy a hacerlo ahora. No me quedo cerrada en casa y hago lo que dicen bien. No veo la televisión, confío en mi fe. Excelente, Magdalena, es lo que tenemos que hacer todos. Apágale a la estúpida televisión. Deja de ver programas de medios masivos. Televisión abierta, no la veas. Yo tengo años que ya no tengo televisión abierta, me chocan los comerciales, así es que preferí pagar un tiempo el Cablevisión, aquí le llaman Cablevisión por cable. Y después siguieron metiendo comerciales en Cablevisión, mandé a la fregada Cablevisión, ya nada más me queda Netflix y aún así pienso que, bueno, es una plataforma que la neta no. Selecciono muy bien lo que veo porque hay cosas interesantes, hay que saber seleccionar y no comprarte todo, también pertenecen al sistema, lo acepto. Y en fin, la idea es que tú ahí puedes seleccionar sin anuncios. Ahora sí, ya me enteré, sí es cierto. Netflix, si tienes el más básico, pues sí, te meten anuncios. Pero bueno, entonces ¿para qué? No entiendo para qué pagar para ver anuncios, ¿no? Aparte que están ganando, todavía te cobran anuncios. Cámbiate de plataforma. Vamos a hacer una. Bueno, ok, bien, Magdalena, por ese comentario. Bien, entonces. Yo soy Naidea Arturiano y líder de los cátaros. Yo soy Nonadei Arturiano y líder de los cátaros. Hola, bendiciones para todos, los amo a todos, amo sus planetas. Pues gracias, Nonadei, si eres de allá, pues
Ya échanos la mano, dile a tu gente que pues ya no, que por favor nos echen la mano. Si tienen la fuerza, el poder. Yo sé que hay libre albedrío, yo sé que tenemos que lidiar con nosotros mismos, con nuestros problemas, y tenemos que intentar con ello lidiar. Pero diles allá en tu planeta, por favor, que nos echen la mano si pueden. Ya necesitamos. De verdad, autorizado, que vengan a apoyarnos. Porque se cree que uno tiene que pedir esa autorización. Vale. Y hermanito, hermanita, Nanodey, si no eres extraterrestre, pues la verdad, pues vamos a controlar un poquito el ego, ¿no? Espiritual. Bájale. Y si eres así, pues bienvenido al canal. Qué padre tener a alguien de otro planeta aquí. Digo, y no dudo que más de uno lo sea. De hecho, se cree que todos no somos de este planeta. Venimos aquí nos dejaron, o elegimos venir a aprender. Vale. Ok. María Cerrut dice, que esta computadora cuántica sepa cuando una persona juzgada es inocente, sería uno de mis sueños. A mí también. Traído al presente, que paguen los culpables. Mari, yo también, pero saben que creo que merecemos algo. Les voy a decir algo muy importante, quizá doloroso y fuerte. Así veamos todas las atrocidades que están pasando. Víctimas de lo de Hawái, víctimas de pederastía, víctimas de gente abusada. Todo esto no es más que también un proceso importante para aprender la lección que elegimos venir a aprender a este planeta. Duele, sí duele mucho que haya todo esto. Pero vamos a pensar algo. Entras a un trabajo donde no tienes mucha experiencia, hay alguien que te va a echar la mano para aprender. Si no te equivocas, si no te apachurras un dedo, si no te cortas, si no pasa algo, ¿cómo aprendes cómo se hacen las cosas? Para hacer mejor tu trabajo. No. Yo lo sé, suena feo, suena injusto. Pero si no tienes algo doloroso en tu vida, en la niñez o en la juventud, me refiero más bien a la pubertad, ¿de qué demonios te vas a agarrar si no tienes nada para trabajar? Cuando llegue la hora de sanarlo, de trabajarlo, ¿qué herramienta vas a tener? ¿Cómo vas a poder valorar la luz si no estuviste en la oscuridad? ¿No? Es importante reconocer y amar nuestra oscuridad, como también reconocer y amar nuestra luz. No podemos ser solamente brillantes, tenemos que vivir todavía en esta dualidad. Se cree que cuando pase todos estos cambios y entre la maravillosa por completo era dorada, hay gente que piensa, muy respetable su punto de vista, que no, Alex, mira, matemáticamente cada era son 2150 años. Época de Jesús son 2000 para acá. Entonces nos faltan 150 años todavía para entrar. Pues que piensen lo que quieren. A mí me da igual, y yo sinceramente quiero que pase ahorita. ¿Vale? Y no matemáticamente. Esas son cosas de la mente. Sinceramente se me hace una tontería, pero pues respetable. Muy, muy respetable su tontería. ¿Vale? Miren, dice una frase por ahí, no por ser no por ser ignorante eres, ¿cómo se llama? Eres mala persona, ¿no? Por decirlo de una bonita manera, ¿vale? Entonces, no es crítica ni nada. Entonces, por ese lado, pues vamos entendiéndonos bien que... y Mel Kozlov, hermanita, muchas gracias. Recibido con mucho amor y que se multiplique por mucho más. Gracias por tu donativo, por acordarse de tu servidor. Gracias, Imelita linda. Dice, perdón por mi ignorancia. Vi unos billetes en venta en Amazon de los que mencionaste ayer, pero dice que no, dice no en circulación. ¿Esos van a servir? Pues, hermanita, yo como les he dicho, sí, yo no invito a invertir a nadie en nada. Cada quien se la juega si quiere comprarla así. Pero si dice que nunca circularon, son nuevos y están bien y es probable, dependiendo qué tipo de billete sea, ¿vale? Acuérdate del video que le subí, guíate por allí, te puede ayudar, hermanita, pero sería muy bueno. Si te están diciendo que no están en circulación, son buenos. Y la cuestión aquí es que si te dan certificado de autenticidad será mucho mejor. Pero si no, de todos modos, si te están diciendo que es nuevo, pudiera ser bueno, ¿vale? Acuérdense, yo no invito a invertir a nadie, aquí cada quien se la juega. Pero, gracias, y recibido con mucho amor, Imel. Gracias, hermanita. Ok, vámonos con otro de sus comentarios por acá. Voy pescando los que voy pudiendo, ¿vale? Ok, por acá, yo vi que en un billete de BRICS está la bandera de México. Supongo que algo bueno en cuanto a la rendición. Pasando el rato. Esto fue comentario, dice, pasando el rato. Pasando el rato, no sé si estás inscrito o inscrita
al canal de Liberación Planetaria y Ascensión en la Quinta Dimensión. Este canal es de un amigo. Te lo recomiendo. Acaba precisamente en la semana, ¿verdad? ¿Verdad, chavos? La familia. Acaba de subir un video precisamente hablando de lo que estás diciendo. Échale ojito. Vale, no es un billete efectivo. Ya sacó los BRICS un billete respaldado en oro con su propia moneda. Y este billete fue un regalo para, creo que alguien de Arabia, el presidente, el emperador, no sé cómo se llame, o jeque, de Arabia Saudita, no sé si todavía existe la denominación de jeque árabe, de los BRICS para él. Y ese billete, el que le dieron a él, incluye la bandera mexicana, cuando México había dicho que no va a entrar. Yo les quiero decir que creo que momentáneamente, y si no entra no pasa nada. ¿Por qué? Porque México va muy bien, va a ser parteaguas de muchas cosas y también va a poder ayudar a América Latina por otros medios. Por eso no se me espanten. Óyale, ¿cómo no va a entrar México a los BRICS? No, tranquilos. Viene un plan mucho mejor, te los puedo asegurar, ¿vale? Ya échenle ojo por ahí al canal. Les va a brindar mejor información que la que les puedo yo dar ahorita. Vale. Entonces dice por acá Frida, ¿qué? No, FJKDAHBD Hazag. No te entiendo tu nombre, pero tu nickname. Saludos a Marcos Cabarcas. Así te llamas, Marcos Cabarcas, desde Barranquilla, Colombia. Siempre estoy pidiendo videos. Gracias, Marquito. Vamos con otro comentario. Y ahorita seguimos. Al último. Dice Mabelita. Alex, una pregunta. ¿Cómo quedarán las corporaciones, gobiernos, si ellos han sometido a los pueblos del mundo? ¿Cómo será eso? ¿A los gobiernos les darán fondos? Sí, de hecho, ¿qué crees, Mabelita? ¿Quiénes se imaginan ustedes que están en los grupos de tenedores de bonos? Ya les he hablado del grupo T1, grupo T2, grupo T3, grupo T4A y T4B, que creo que ya se fusionaron y van a entrar al mismo tiempo, y el grupo T5. Nuevamente, el grupo T1 son gobiernos. O el 2, no me queda esperando. A lo mejor estoy diciendo tonterías. Hay un 1 importante, una ballena mayor y principal que tiene que pasar ese fondo. Es el T2. Son los gobiernos. Pero ¿qué creen? Imagínense si le dan poder a los que ya tienen y todavía darles mucho dinero. Ese dinero es para que lo pasen. Y el 1 tiene que pasarle al 2 fondos. T1 tendrá sus proyectos, mega magno proyectos. Y luego muchas toneladas de dinero de todo este asunto van a pasar al grupo T2, que son los gobiernos. Va a decir, oye, pero ¿cómo se les ocurre darle a los gobiernos? Los gobernantes, la mayoría de los que ustedes ven, ya no son los que conocían. Les repito, estamos viendo un show. Muchos de ellos son actores, muchos de ellos ya fueron apresados, muchos de ellos ya no existen o fueron ejecutados. ¿No se les hace extraño que Maduro, ahora que no fue a los BRICS, pero no quedó en los BRICS, pero está próximo a entrar a Venezuela a los BRICS, está contemplado, dijo, está bien, en lo que solicito, en que me aprueban entrar, yo voy a hacer negocio, les ofrezco mi petróleo, les ofrezco lo que tiene mi país. Los de BRICS dijeron, va, órale, vamos a hacer negocio. Quien conoce a Maduro dice, ¿en serio dijo? Va a decir que estoy diciendo mentiras. No, se los puedo demostrar. ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? El Maduro que están viendo no es el mismo que conocieron cuando entró. Esto, hermanos y hermanas, es un show. Disfrútenlo, nada más, ¿vale? Están jugando de otros lados ya. Ay, perdón. Permiso. Entonces, del grupo T2, que son los gobiernos, van a pasar a las grandes ballenas, los grupos de T3. Grandes ballenas, entiéndase que es gente con muchísimos bonos, muchísimos billetes, cantidades tremendas, de los cuales van a poder ellos luego bajar esa cantidad de los grupos T4A y T4B, siempre y cuando ya se abra, ahí sí hay otras condiciones. Al grupo T1 ya se le pagó, al grupo T2 ya se le pagó, y en algunos países ya comenzaron a pagarles a los grupos T3. Brasil, Colombia, Zurich, ahí en Suiza, y algunos otros de los que me enteré en lo que va esta 1 o 2 semanas, ya está el dinero en el QFS. No han liberado los fondos hasta que no se cumpla la siguiente, que es que venga la revaluación. En ese momento, en cuanto Irak empiece, 2 o 3 países se van a ir como, se cree que se van a ir como fichas de dominó, uno tras otro. Ahora, ¿qué va a pasar entonces?
tocaría a los de a pie el T4. Quien no tenga fondos va a decir, bueno, Alex, pues qué padre por los que tienen fondos para llevar sus proyectos a cabo, pero pues uno, los de a pie, ¿qué vamos a hacer? Pues siendo yo de los de a pie también les voy a decir que estamos en el grupo T5, que es la entrada oficial de Gesara Nesara. Esos fondos de los que también van a poder, en cuanto cobren, les liberen los fondos a grupos T4A y T4B, van a poder apoyar mucho de lo que es Gesara Nesara, para la gente que no tiene un bono, para la gente que no tiene que, pero va a recibir una renta mensual o una renta anual, con el cual le va a permitir poder estar bien. De esto hablamos ayer como 2 horas con Lian. Lian, mucho, un abrazote, corazón, qué lindo, gracias por tu tiempo. También nos aventamos 2 horas de video. Va a subir en el canal de Lian, luego les paso el dato, ahora que también me va a permitir, creo que ponerlo aquí en el canal. La entrevista que me hizo hablando de todo este asunto, pero más larguito. Vale, espérenselo por él. En la semana espero que se lo suba. Vale, entonces por acá. Entonces contesta tu pregunta, Mabelita. Por acá dice Janet. Hola Alex, desde hace poco te sigo, hace unas semanas tuve un sueño y temblaba muchísimo. Ok, no es tema del canal ahorita, Janet, pero te invito, su servidor trabaja con interpretación de sueños. Tengo, llámale ese don o no sé. Siempre he podido, desde hace un tiempo me he dado cuenta que puedo interpretar perfectamente bien los sueños. Gente que es la ceremonia con nosotros, con las plantitas sagradas, he tenido la capacidad de poder interpretar lo que ven, sus visiones. Y pues echándonos la mano, pues si gustas, Janet, te paso, mándame un mensaje, un correo, abajo está mi correo, nos ponemos de acuerdo con todo gusto para verlo de mis honorarios y pasarte mi teléfono, ya que por aquí no lo puedo pasar. Gracias. Entonces, bueno, continuamos entonces. Hugo, dice Hugo Rivas, creo que la manera más aproximada de entender el nuevo sistema cuántico es ver la película de Nuestro Hogar, no Solar. Claro. Pues sí, fíjate, sí, muy buen punto, Hugo. Muy gracias por recordármela y es muy bonita y muy buena película. Solamente me queda algo raro allí como que resonando, ¿no? Quien ya vio la película de No Solar, o Nuestro Hogar, de este Chico Javier, está basada en un libro de Chico Javier. Hay algo que no me acaba de cuadrar. Cuando trascienden las almas, se van a una especie de pseudo infierno. Yo quiero entender que es como si fuera el purgatorio, a pasar penalidades todavía peores que aquí, se ve horrible. Y luego ya de ahí pasa ese tiempo, y luego ya te llevan a curar tu cuerpo, tu alma, ¿no? Pues lo que yo no creo que sea el cuerpo, es el alma. Y luego ya te van preparando bonito, te ponen tu túnica y a gozar por toda la eternidad. Si quieres, y si también te dice la opción de regresar, si quieres seguir aprendiendo aquí o en otra tercera dimensión. Híjole, esa parte del pseudo infierno a mí no me cuadra que llegue a ser por ahí. Pero bueno, ya nadie hemos regresado de allá para llevarnos de... A mí me consta que sí va a pasar, ¿no? Pues ojalá que no, porque es muy gacho lo que se vive después, cuando supuestamente todo debe ser luz, amor y tranquilidad. Pero bueno, en eso nada más no me cuadra. Pero de ahí fuera está bien bonita la película, que dicen está... Yo diría que el 90% es cierto. Ese 10% me queda en duda. Pero bueno, igual, cada quien puede tomarlo de aquí lo que le guste. No tengo la verdad absoluta conmigo. Tengo bien dotados conocimientos de lo que estoy hablando. Pero si no los comparten, adelante, está bien. Alex, a mí no me cuadra lo que dijiste. Está bien, está padre. Qué bueno tener que haya variedad, ¿no? En todo este asunto. Si te sirve algo, padre, qué bueno, ya somos 2 caminando por el mismo camino, y si no, no pasa nada. Después tendremos que encontrarnos en el mismo camino, de todos modos. Va a decir Alex, pues es que creo que lo que me dijiste hace tiempo, y pues no me gustó, pero luego ya vi que sí. Y no es porque tenga la verdad. A lo mejor yo soy el que dice, oye, ¿te acuerdas que te dije que esto, pues no, que crees, tú tenías razón y yo no? También sé reconocer cuando algo ya no me cuadró, cuando algo cambió de pauta, de perspectiva, de vida. Está bien, el ser humano así somos. Todo el ser humano cambiamos. Y si no cambiamos para bien en esta entradera dorada, no nos va a ir mal, nos va a ir de la chingada. Vamos a estar pero muy mal. A los que no quieran cambiar por buena voluntad. Más vale hacerlo por buena voluntad y de buenas. Y para esto los voy a invitar. Todavía tengo unos cuantos lugares para la ceremonia de Abuelita Sagrada, que es el próximo 30 de septiembre. Si realmente quieres que cambie tu vida de un modo maravilloso, estupendamente bello, y tengas cosas fuertes, duras que sanar, de verdad que se logran maravillas desde una sola ceremonia. De verdad, una sola ceremonia
de sanación con la abuelita sagrada. Ojo, no es lo mismo en las ceremonias de sanación vía Zoom que su servidor ofrece. No, aquí tiene que ser presencial porque ¿cómo les voy a dar a tomar la medicina si no se puede? Por Zoom no, obvio. Bueno, cada ceremonia que tomas es como si hubiera sido 2 años al mejor de los psicólogos que hay en el mundo. No te exagero. Y gente que ya ha venido con nosotros o ha tomado, por otro lado, sabe de qué estoy hablando y que es cierto. Entonces yo los invito a que elevemos nuestra frecuencia bien hermosa, bien bonita. Nos llenemos de amor, de cariño, de entendimiento. Algo hermosísimo. Es lo que les puedo ofrecer. Ahorita mi siguiente ceremonia es el día 30. Tenemos 15 días nada más. Y hay lugares todavía. Entonces, de verdad, por favor, hagamos hincapié, porque este cambio de era no tiene nada que ver con el dinero. Yo les hablo mucho de esto porque de plano me preguntan mucho. Y es muy bonito saber que va a cambiar de un modo económico el mundo, pero es para estar tranquilos. De verdad, hermanos, hermanas, esto no es material. No nos vamos a llevar nada a la tumba. Lo que sí te vas a llevar son tus buenas acciones, lo que hagas para los demás por los demás. Eso sí te lo vas a llevar en Dharma, en buenos puntos, porque hiciste algo con amor. Regalaste dinero por amor, ayudaste a una viejecita por amor, a construirle su casa con amor. De lo que te sobraba, a lo mejor tienes Gesara, Nesara, oye, me sobra un poco, esta personita, pues mira, a su hijo no le dieron, pero está en la cárcel y pues mándaselo. Qué bueno. Hacer algo por el ser humano, de verdad no saben qué cuantificable evolución es. Y si alzamos nuestra vibración, o encontramos herramientas como la abuelita sagrada, que eleven nuestra vibración a una quinta dimensión, de verdad que es maravillosa. Les voy a decir algo, literalmente, es una sanación fuera de este mundo. Así como lo oyen. No es una sanación aquí en 3D, es una sanación hermosísima, porque se abre y se potencializa tu tercer ojo de un modo fuertísimo. Ahí podrás decir, ya sé qué es lo que es abrir el tercer ojo. Quien ya lo practica me dice, Ale, pues yo ya sé, a mí que me vengan cuentas, yo en meditación abro mi tercer ojo y esto. No saben de lo que están hablando. Sí tienen razón, sí se abre cuando uno tiene mucha práctica en meditación, es muy sensible y ha hecho un trabajo interno bonito. Sí, pero no del tamaño y el modo como se abre el tercer ojo cuando tomamos medicina. De verdad. No se le compare nada. Pero bueno, la puerta está abierta. Dicen que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Quien quiera realmente cambiar, que su vida cambie así. Ahí está la puerta abierta, hermanos. Entonces, bueno. Por acá entonces, que John Monram dice, disculpe, encontré el video comenzado, pero me gustaría conocer más sus conocimientos. Gracias, le escribo desde Nicaragua. Muchas gracias. ¿Qué es el sistema cuántico? ¿Nos afectará a todos o beneficiará? Por supuesto que nos beneficiará, John, pero muchísimo. Les decía que es el parteaguas del cambio de era también. Es una herramienta buenísima. Checa ahora que veas la parte que te perdiste, ¿vale? Teresita dice, ¿podría la familia estar en armonía aunque algunos de ellos sean tóxicos? Es que, Tere, lo curioso es de que cuando tú ves a alguien tóxico, ahí te va, más sencillo. Y no es crítica, no es crítica. Hay un dicho muy cierto que dice que cuando tú veas un hombre bueno, imítalo. Y cuando veas un hombre malo o tóxico, analízate a ti mismo. Porque algo te está reflejando allí. Vale. Y no quiere decir que tú estés igual de tóxica, pero pudiera reflejarse ese enojo que hay en la otra persona en ti. Y ese es el trabajo que tienes que hacer. Vale, y Mel dice, por ejemplo, la gente que falsifica facturas ya no podrán hacerlo. No, Mel, ya no va a ser. Todo va a ser sistema cuántico por ese lado. Poco a poco irá abarcando más situaciones el sistema cuántico, hasta donde yo sé que cuando vaya a entrar por completo, definitivamente va a suplir a la banca, y va a intervenir en las elecciones de cada país. Se va a utilizar como herramienta para saber quién sí tiene realmente ganas de apoyar a su pueblo y quién tiene ganas de robarlo. Entonces las elecciones van a ser totalmente limpias. Yo sí sueño también, por acá hace rato dice que el sueño también es mi sueño, que entre al sistema jurídico y de verdad me va a doler por todos los jueces, me va a doler por todos los abogados, fiscales y a todos a que tienen que pagarles, pero se van a quedar sin chamba. Los van a reeducar de otro modo, sí van a tener siguiendo trabajo. Al igual que cuando entre las camas médicas, no se va a acabar la medicina, no, es necesaria, de algún modo. Su veneno ahorita no,
Pero cuando los reformen y les digan a los doctores cómo los han engañado desde la universidad, van a cambiar muchas cosas. Y ahora van a tener oportunidad ellos primero de trabajar en una cama médica. Ahora, les voy a contar esto. Si te acaban de atropellar y se te salió un hueso, no te van a poder llevar a la cama médica. No la vas a embarrar de sangre toda. No, te tienen que acomodar tu huesito. Te tienen que coser y entablillártelo o ponerte una férula o algo. Después te vas a una cama médica para que solden segundos y en unos minutos ya quedó. Así de maravillosos son las medbeds. Vale. Esa otra herramienta maravillosa, las camas médicas o medbeds, son otra herramienta maravillosa de esta nueva era que va a dar un empuje evolutivo muy fuerte, al igual que el sistema cuántico. De verdad. No saben cuánto añoro yo ya que ya estén. Se cree que ya se les ha dicho varias veces, lo repito para que quede bien claro. El día que vayan a hacer su cita, porque no solamente los tenedores de bonos van a poder hacer su cita e intercambiar su dinero, no. Para Gesara Nesara también te van a citar. Van a citarte y para que abras una cuenta en el sistema cuántico y poderte pagar ese dinero mensual. ¿Qué va a implicar Nesara Nesara? Que te devuelvan todos los intereses que te ha robado el banco, todo el pago de impuestos que fueron robo, el ISR o el IRS, es lo mismo, que fue un robo, se va a devolver. Tú vas a tener buen dinero. Imagínate la gente que tiene 70 años y toda su vida pagó impuestos y tiene multas, compra una casa con intereses y tiene carros que también pagó intereses, todo eso va a ser devuelto. Entonces, Nesara, pues aparte de una rentita mensual, va a haber dividendos interesantes, importantes. Y qué mejor si puedes compartirlos con alguien, ¿no? Elevando más tu vibración, porque de eso se trata. Nos van a dar dinero para estar bien emocional y económicamente, para no tener presiones y elevar nuestro pensamiento hacia algo más hermoso, que es la espiritualidad, que es estar bien conmigo y con los demás. No conmigo, con ustedes. Conmigo yo creo que estoy más o menos bien. A veces me enojo mucho conmigo, me enojo con Fabi. Soy bien renchudo, no sé qué. Aquí me ven lindo. Que, ay, Alex, eres un ser de luz. Pues no, a veces también soy un ser de pus, no de luz. De verdad. No, a veces ni yo me aguanto mi carácter. Sobre todo cuando estoy presionado, no me gusta yo no puedo trabajar bajo presión. Definitivamente. Odio la presión. Entonces, si no estoy tranquilo, hay bronca. Si no dormí bien, hay bronca. Entonces trato de no contestarle a nadie antes de que no haya hecho ejercicio, que haya almorzado, bañado. Ahora sí ya puedo contestar, tengo la mente más clara. Y si no dormí bien, olvídalo. Está mucho peor. Trato de ser buena persona, buena bestia. Creo que soy buena bestia. Vale. Bueno, entonces por acá vamos a ver. Bienvenidos y abrazo a todos los que van llegando, familia linda. Ok, por acá vamos a ver. Dice Sol Mesa, dice, hola, buen día desde Colombia. Y sí sabes cuál moneda sí se respalda por oro. Todas tendrán que ser respaldadas por el patrón Oro Sol. Ahora, el oro que se va a intercambiar por los billetes o el dinero no es porque tu país haya respaldado, se haya pasado al patrón oro. Ojo, el oro que va a respaldar todo esto viene de mucho más, algo más místico. Viene de los ancianos chinos. Y viene también del conde de Saint Germain, así como lo oyen. Si lo analizamos bien, quitándole a los oscuros todo su dinero, yo creo que alcanzaría muy bien para pagarle a cada persona una renta mensual de por vida. Pero vamos a suponer que a lo mejor no alcanza. Los ancianos chinos llevan acumulando oro durante siglos y siglos, al igual que el conde de Saint Germain, para prepararlo y darlo en esta era. Para el cambio, no es para hacer millonarios a unas personas en esta época, no, es para todos, ¿vale? Para que compartamos. Ojo, ya les había comentado, gente que no tenga intención de compartir sus bonos, y la mayor parte por lo menos de lo que van a recibir, es probable que no le toque nada, o una tasa muy bajita, muy bajita, extremadamente baja. Yo creo que les convendría más cambiarlo ahorita en el banco, ¿vale? No es cierto. No vayan a hacer intercambios. Puede haber falsas alarmas de que ya está la RB y va la gente corriendo al banco. ¿Saben cuánto les van a dar? Nada. ¿Por qué? Porque están basados en un sistema Forex, como va la divisa. Mira, tu divisa vale tanto y te voy a dar tanto. No pierdan el tiempo. Hasta que no se revalúe bien en la moneda de hecho país, no hagan esos intercambios. Vale. Ok. Entonces, ¿cuál moneda respaldada? No, todas. Sol, van a estar todas.
Si quieren seguir con el sistema como financiero como va adelante, todo país va a tener que hacerlo. No es de que quieran o no. Ok. Ajá. Romy, abrazo en la luz, el amor. Gracias, hermosa. Ok. Ok, Hugo, buenas tardes. La película está en Netflix. No está en YouTube. Tienen que buscarla. Ahí, No Solar, se llama No Solar. Está en brasileiro. Está en portugués. ¿Vale? Bueno, está, y está en YouTube. Y está, creo que completa la película y gratis. Ok, Alex, buenas tardes. Dice Nicolás Cano. Desde Medellín, Colombia. Espero que desaparezca el vicio, sea el que sea, para que podamos vivir en paz. Así nadie roba para mantenerse. Buen punto, Nicolás, muy buen punto, sí es cierto. Si se eliminan los vicios, ya nadie va a robar te va a robar para seguir manteniendo su vicio. Qué bonito, fíjate. Sería interesante que algún tenedor de bonos, si ve este programa, diseñara algo para que se acaben esos vicios. De verdad, les voy a decir algo. No saben cuánta gente tengo que ha ido a ceremonia de abuelita sagrada y se ha curado de vicios. Su servidor es uno de ellos. Yo tomaba mucho, le entraba redura de alcohol. De verdad, entre semana yo tomaba 1, 2, 3 copitas, en fin de semana media botellita con otro primo que se echaba la otra media botellita, y así nos la llevamos. Yo no me percataba de que ya estaba entrando en un vicio de alcoholismo. Cuando llega a mi vida la abuela, ¿qué creen? Al poco tiempo se me empezó a dejar de antojar, ni siquiera yo lo llevaba porque yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba realmente que estaba bien a gusto tomando, a mí me sabe muy sabroso. ¿Y cómo te ponía? El punto es de que poco a poco le fui agarrando como que tirra, ya no me gustó. Simplemente me di cuenta que a la abuela me sanó algo que hizo que ya no se me antojara tomar, que yo creo que estaba seguro que estaba disfrazando algo de dolor que tenía, o enojo, no sé, pero se curó. Desde la primera ceremonia empezó a bajar y a bajar, a bajar. Ahora tomo porque me da la gana y porque sabe rico y solo. Ya casi no me gusta tomar más que con gente de mucha confianza y que no te obligan a, ándale, tómate otra y otra. No, eso no me gusta. Me tomo 2 o 3 a gusto, ceno o dame un cafecito ahora y le paro ya. Pero lo disfruto, lo paladeo, me gusta mucho. Pero ya nada más es para estar a gusto, paladearlo, darme sueñito, bueno, no importa. El punto es que ya no. Y ya no del modo como lo hacía. Vale, pero así es muy buen punto, Nicolás. Ok, las camas médicas podrán reformar a las malas personas si ellas lo desean, dice Tere Gutiérrez. Sí, de hecho se cree que tienen la capacidad, Tere, de borrar ciertas partes de la memoria que tú ya no quieras. El punto yo aquí lo veo malo, en ese aspecto, porque ¿cómo vas a evolucionar si te borran una herramienta que era buena para poder llegar a la luz si es parte de tu oscuridad? ¿No? Creo que esto sí lo van a utilizar para gente que ha estado en guerras, que ha visto traumas terribles o violaciones horribles, que ha tenido demasiado dolor para lidiar con él. Sí le van a poder hacer borrar ciertas partes de esos eventos tristes o desagradables para ellos, para que no puedan tener una vida más bonita y más tranquila. Se cree que sí se va a poder. Entonces, hasta donde tengo entendido, sí. Blancanelli Muñoz dice de Boyacá, Colombia. Muchas gracias, gracias, esta bonita. Gracias, Blanquita, con todo el corazón, con todo el amor, hermanita. Gracias, Mari Cardona, gracias, hermanita, también. Abrazote para ti. Le paso tus saludos a Fabi. Dice, aquí en Venezuela hacen falta con urgencia sus bonos. Lo que da el gobierno es una miseria y burla. Claro, ahorita. Espérate, de hecho Venezuela va con todo, va a ser de los billetes más interesantes para intercambiar, Se está poniendo a la par yo diría que a la par de Irak o mejor todavía, Tere. Entonces no se desesperen, va la cosa bien. En fin, el punto es de que si tenemos que evolucionar en amor, ¿por qué? Porque esto va a llevar una fuerza impresionantemente bella para nuestra evolución y de todo el planeta, ¿vale? Gracias a Dios hay una masa crítica ya importante de gente que están despertando. Yo estoy caminando y buscándolo, que vamos queriendo despertar y portándonos mejor con el ser humano, con los demás, con nosotros mismos y con los demás. Esto va promoviendo que la energía de la Tierra vaya cada vez mejor, ¿vale? Y se va haciendo una masa y más y va avanzando y avanzando y avanzando. Vamos a tener una evolución bonita, nos vamos a tratar como seres humanos, como hermanos, como lo que siempre hemos sido. Nada más que los oscuritos pues nos tienen ahí todos atarugados con sus estupideces de esclavitud, con su música. Todo lo que ves en tu vida está comprado por ellos, pagado por ellos. La música que escuchas, sobre todo el reggaetón, la banda y todo esto que no te incita a algo bueno y bonito, de verdad que es plan de ellos.
Así como las religiones, así como lo oyes. No, mi religión es bien bonita y santa. No, fue preparado todo, mercantilmente. Todo el tiempo, ganar, ganar, ganar dinero. Es para ellos nada más. Poder, más poder y más poder. Ya se está acabando, gracias a Dios. Vale. Se va a poner muy interesante de aquí a fin de año, de verdad. Vienen cosas muy buenas. Y ni tanto hasta fin de año. Yo diría que a partir de esta parte de septiembre para adelante, se pone excelente. Pero bueno, continuemos con los comentarios, con sus comentarios y sus inquietudes, ¿vale? Mónica Vil dice, nunca he oído hablar de lo que va a pasar. Dice Mercedes Amoyo, nunca he oído hablar de lo que va a pasar años jubilados. Va a pasar años... Quiero entender que escribiste a los jubilados, ¿no, Mercedes? Un favor, fíjense lo que escriban antes de mandar, porque luego no los entiendo. Repíteme, por favor, tu comentario, Mercedes. Luego, Mónica Vil dice, consulta desde el sur de Argentina. ¿Cómo será después de saber la verdad? ¿Cómo volveremos a arrancar vida después del EBS? Moni, pues que Cris, nos va a pegar muy fuerte a todos saber que nuestros pastores, nuestros sacerdotes nos han mentido y que estaban del lado oscuro siempre. Por negocio. El otro día una suscriptora me pone uno de sus mensajes que ella, si fuera tenedora de bonos, donaría a las iglesias, a los viejitos. Digo, ¿sabes qué? No, déjalo en los viejitos. ¿Para qué enriquecer al pastor que ya tiene dinero? A un sistema que ya es corrupto por sí mismo y estás enriqueciendo más. Perdón, pero se les va a acabar la chamba. Van a tener que ponerse a trabajar toda esa bola de holgazanes que se llaman pastores o sacerdotes. Y los que son tranzas y chuecos van a ser juzgados. No todos lo son. Tengo amigos pastores, sacerdotes no. Tengo amigos pastores que me consta que tienen una voluntad bien bonita y una fe equivocada, pero con mucha luz. Vale. Perdón si se ofende a alguien. No es mi intención hablar mal de tu iglesia, de tu creencia, pero así es. Y te lo va a revelar el EBS cuando lo pasen. Se va a acabar entonces. Vamos a recibir un golpe muy fuerte al saber que hemos sido engañados durante tantos siglos y siglos. No es de ahorita, de verdad. Algunos incluso saben que ni siquiera lo van a creer. Así, esto no es cierto. Pero ¿por qué no puedo cambiarle a la televisión? ¿Y por qué pasan tantos días y no puedo ver nada? Para que te enteres y te lo metas hasta por debajo de las orejas. Para eso va a ser. No les va a quedar de otra más que aceptarlo. De verdad. Pero esto todavía va a promover más fuerte el cambio hacia una nueva era de amor, de paz y de luz. Vale, seguimos con los comentarios. Y los que tenemos créditos con los bancos van a ser eliminados, Janet, ya lo dije hace ratito, y te van a devolver todo eso. Vas a pagar lo justo por lo que compraste, sin los intereses van a ser devueltos. Quien perdió su casa le será devuelta, no va a poder pagarla. Quien le decomisaron un coche será devuelto, o el efectivo. No el efectivo, el dinero, ¿vale? Todo esto ya se habló, eso viene en Gesara Nesara. Hola Alex, súper lo que informas, pero una pregunta, cuando el dinero esté en el QFS, ¿cómo va a ser posible usarlo? Si me imagino que no van a haber muchas cosas que aún tenga, si me imagino que van a haber muchas cosas que aún toca pagar tradicionalmente. Catherine, nuevamente, no podemos seguir pensando que el sistema va a ser igual, todo va a cambiar, de hecho ya empezó. El asunto es de que ya no va a existir el banco como lo conocemos, corazón. No, va a ser pago directo. Tú quieres ir a comprar un automóvil QFS y tienes dinero, vas a hacer una transferencia de tu QFS con el teléfono. Va a haber teléfonos especiales, que se llaman teléfonos Q o Q-Phones, en donde vas a poder tener acceso a una cuenta directa a tu cuenta del QFS y hacer la transferencia. Así de sencillito, va a la cuenta, al vendedor o a la empresa que quiero comprar el coche, y en ese momento entra en segundos y ya quedó pagado. Que lo quiero a crédito, pues perfecto. Directamente programas mensualmente los pagos y se va tomando de allí. Así va a ser, sin intereses y a un precio más justo. Todo va a tener, no solamente se va a revaluar la moneda, ojo, pongan mucha atención aquí, se van a revaluar los precios de muchas cosas. De verdad, no solo la banca, no solo el dinero, la moneda, se van a revaluar precios de casas, de coches, de la vida, de alimentos, de todo. Los alimentos no van a generar impuestos. ¿Vale? Las camas Medbeds van a ser gratis.
por favor, no caigan en el fraude ahorita. Están promoviendo las que tenemos MedVets ya listas. Saca tu cita, pero tienes que pagar $800. Es mentira, es fraude. No les crean. Van a ser gratuitas. Incluso a los tenedores de bonos me acabo de enterar que no van a tener que invertir ni siquiera en ellas. Las van a dar, liberarlas. Los militares de los sombreros blancos los van a liberar gratis para que se puedan usar gratis. Los únicos que van a tener que financiar el coste de servicios, pagarle a los doctores, médicos o personal que atienda en estos centros de sanación de las camas MedVets, van a ser los tenedores de bonos, los que paguen por ustedes que tenían que pagar, o por nosotros. Yo también la voy a utilizar. Entonces, qué bonito, eso es ser un humanitario, que te pague lo que tú tenías que haber pagado. Y van a ser muy bien pagados, déjenme decirles. Hasta donde sé, la prioridad lo van a tener los doctores, los médicos y las enfermeros y todo el personal que sepa el movimiento de un hospital. Van a poder ser capacitados para tener acceso y poder trabajar con las MedVets. Una capacitación menor que alguien. Ahora, se cree que también va a haber personas, un abogado. Oye, ya no, quiero dejar la abogacía, ya no me gustó. O ya no tengo chamba porque entró el QFS. Quiero trabajar en un centro de MedVets. ¿Qué va a pasar? Aquí lo interesante es que se va a poder posiblemente, si cubre algunos requisitos, ese abogado poder trabajar en una MedVet. Ya no en cuestión de leyes, pero sí ayudar como personal operativo. Va a llevar una capacitación también. Quizá de mayor tiempo. A un doctor quizá nada más le capacitan 2 o 3 cositas y ya. Porque ya tiene todo un conocimiento y experiencia de mucho tiempo. Pero un abogado quizá lleve hasta, sé que es por ahí de 6 meses, una capacitación o mayor. Todo el tiempo de su capacitación va a ser pagado. No crean que, oye, pues va a llevar 6 meses, ¿en qué trabajo? No, va a ser pagada esa capacitación. Y van a poder tener un sueldo, un trabajo bien remunerado. Quien está, y no solamente en la gente que trabaja o trabaja en los centros de MedVets, sino que también todas las personas en todos los ámbitos, para que no dejen sus trabajos, porque es muy fácil creer y pensar, bueno, Alex, si todo el mundo vamos a recibir Gesara Nesara, nuestra bendición, ¿quién va a querer trabajar? Pues lógico, si no te gusta tu trabajo, no vas a tener que trabajar. Yo no me quisiera estar de flojo y holgazán todo el día en la casa. Aquí trabajo, pero no me queda de otra. Pero en fin, si tuviera que oportunidad de salir a trabajar, o mi rol de trabajo es así, entonces lo que tengo que hacer es trabajar, por gusto. Pero ¿qué crees? Que tu trabajo va a ser mejor remunerado, aparte de lo que te toque en Gesara Nesara, y se va a invitar a que por amor a los demás lo sigas haciendo, porque tu trabajo es quizás sea muy importante. Un campesino es no importante, es lo que le sigue de importante a su trabajo. Imagínense cómo se les va a pagar, cuánto se les va a pagar a los campesinos, que aparte yo conozco muchos que adoran su trabajo, adoran el campo y no lo dejarían. Vale, pues ya me voy, familia, ya casi terminamos. Perdón, ya no pude estar todos con todos sus comentarios, son un montón. Pero por favor, pásenmelos por escrito aquí. Acuérdense, por favor, que yo ya estoy echándoles ojo antes a sus comentarios. Yo ya apruebo los comentarios que son como bonita vibra. Evítenme, por favor, a los haters. De una vez, como les dije, ni se tomen la molestia de ponerme sus estupideces, porque los voy a eliminar, los voy a bloquear del canal. Nunca más van a poder hacer un comentario. Avienten su mierda, perdón, que diga así, su mierda. Yo la recibo, me vale un cacahuate. No me importa lo que digan. Y lo voy a, si está muy ofensivo, lo voy a reportar con YouTube. Hay el modo de reportarlos ya. Y que no les quiten el canal y no vuelvan a entrar a YouTube jamás. Otra es de que, pues, si están de malvibrosos y diciendo, no, Alejandro, tú deberías de decir esto, pero sin ofensas, simplemente lo voy a quitar, no vas a poder participar en ese asunto. Fue lo único que pude hacer. Así me quité a los haters y a los spammers. Entonces evítenselo, no los voy a dejar participar. Entonces, por favor, vamos a elevar. También comentarios, por favor, que salgan con el rollo de, pero ¿cuándo nos van a pagar? Lo voy a quitar. Ya me dio una flojera impresionante pelearme con esto. No pelearme, estar explicando a la gente uno por uno qué es lo que se debe de hacer. Ahora, ¿quieren que les conteste, por favor? El sistema es vamos a contestar sus preguntas. Cuando tengo chance voy a contestar, cuando no les daré un corazoncito, que quiere decir, lo leí. No te puedo contestar, ando muy ocupado, pero lo leí. De verdad, leo todos. Ahora, mientras tenga chance, cuando seamos un chorro, unos 2 millones aquí en el canal, pues ya a lo mejor contrato a alguien para que me ayude. Pero, y si no, ya me pasarán los más importantes. No, todos son importantes, vamos, pero quizá ya no tenga el tiempo para hacerlo.
Ahora, ¿quieren participar un poco más? Nos vemos en Telegram. Abajo en la descripción del video, hasta la parte de abajo viene la liga del canal de Telegram. Suscríbanse. En la parte de abajo viene la liga del canal de Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión. Suscríbanse, está buenísimo. Él tiene tiempo para subir diario información de esto. Yo no 2 o 3 veces a la semana puedo hacerlo. El que no falla es el en vivo. Primeramente, Dios, si me dan vida, aquí estoy. Familia, entonces, familia linda, también, ya nada más me resta decirles gracias con todo el corazón, de verdad, por su tiempo, su cariño para su servidor. El 21 de septiembre arranca, quedan creo que 1 o 2 lugarcitos que tiene Fabi para el maravilloso taller de las 3 de lunas. De verdad, si alguien también quiere, no puede venir a México a tomar Abuelita Sagrada, puede tomar vía Zoom el taller de Fabi, que es una maravilla, cambia vidas también. Mi chaparrita es bien fregona para todo ese asunto, de verdad. Altamente recomendable, y no porque sea mi esposa. Si no fuera, yo tomaría también, de verdad, el taller de las 3 de lunas con ella. Bueno, en fin, familia, nuevamente, gracias por todo su ceremonia de sanación vía Zoom, yo creo que para octubre, pero no les digo cuando, todavía no tengo fecha. Hermosa familia, entonces gracias, de verdad. Pásenme, no sean malitos, ya no tuve tiempo de leer todos sus comentarios. Pásenmelos a la caja de notificaciones, con todo gusto por ahí. Sí, voy a darme tiempo para contestarlo y todas sus preguntas que no pude contestar. Pero también más fácil, métanse a Telegram y en Telegram pónganme sus preguntas. No les voy a contestar de momento, pero me están dando material para saber qué contestarles en el siguiente video o en el que sigue. Vale, con eso ya puedo yo hacer, a grosso modo, a nivel general, contestarles sus preguntas que a lo mejor no tengo tiempo ni puedo, de a cada uno, estarle resolviendo todo. Yo quisiera hacerlo de corazón, partirme en 1.000.000 de pedazos y en 1.000.000 de respuestas para todos ustedes. De verdad, familia linda, gracias. Nos vemos. Hay lugares para la abuela. Entonces, ahí nos estamos viendo, quien quiera. Ahí nos abrazamos en la ceremonia, nos apapachamos. Y es bien bonito. A mí me da muchísimo gusto, de verdad, cuando viene alguien del canal a la ceremonia. Me encanta vernos de frente, me encanta platicar y ver su proceso y qué tan bonito le fue. Es fuerte, pero es una maravilla de sanación. Gracias, familia linda. Con todo el corazón me despido, deseándoles amor, luz en su corazón de cada uno de ustedes. La luz ya ganó. ¡Ajo!